Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. La palabra de Dios nos dice hoy en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El Evangelio de Juan nos relata que María Magdalena llegó muy temprano al sepulcro de Jesús y vio la piedra quitada que habían colocado. Y muy triste le anunció a dos de los discípulos de Jesús que el cuerpo del Señor no estaba. Ella vio a Jesús y pensó que él era el hortelano, es decir, la persona que tiene por oficio cultivar y cuidar una huerta. De cierto modo, ella tenía razón. Él es el hortelano. Él ha estado siempre aquí atendiendo su huerto. Y yo creo que el huerto donde él se le apareció a ella es al menos una ilustración de otros huertos en la Biblia. El misterio entero del pecado y de la salvación se puede entender al mirar tres huertos. Lo que sucedió en estos tres huertos nos muestra el significado de la cristiandad y de la vida misma. El primer huerto es el de Edén. Este huerto era bello, era perfecto. Todo lo que el hombre necesitaba estaba allí para él. Pero el diablo también estaba allí. Y el pecado de Adán fue un claro rechazo de la fe en Dios. Fue una rebelión clara en contra de Dios. La naturaleza de pecado de Adán fue heredada por toda la raza humana. Cada ser humano nace con una naturaleza depravada que fue heredada de Adán. El huerto de Edén fue el huerto donde el pecado arruinó a la raza humana, cortó de Dios a la humanidad. Pero ese no es el fin de la historia, porque hubo otro huerto, el huerto de Getsemaní, donde Cristo tomó sobre él mismo la carga de nuestro pecado. Cristo llevó nuestros pecados del huerto de Getsemaní a la cruz la mañana siguiente, donde él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así como en un huerto el placer propio de Adán nos arruinó, así en otro huerto las agonías de Jesús, el Hijo de Dios, nos restauró. Pero este tampoco es el fin de la historia, porque hay un tercer huerto, el huerto cerca del Calvario. Pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro en aquel huerto, en el lugar donde había sido crucificado, y sellaron aquel sepulcro y dejaron a soldados romanos para cuidarlo. Y se fueron a sus casas. Él ya estaba muerto, y eso era el final de todo. Eso fue lo que ellos pensaron cuando caía el sol. Pero la mañana siguiente, María Magdalena llegó al huerto y llegó llorando. Ella llegó al sepulcro. La roca había sido removida y ella se volteó y miró a Jesús, pero no sabía que era él. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Allí estaba Jesús, allí en el tercer huerto. Él había resucitado de los muertos. Y de esta manera vemos el plan de salvación y el misterio de las edades. Delante de nosotros está presentada la historia del pecado y de la salvación en tres huertos. El huerto de Edén se hizo el huerto de pecado. El huerto de Getsemaní se hizo el huerto de la redención del pecado. El huerto cerca del Calvario se hizo el huerto de vida. En el huerto de Edén, el hombre pecó y se convirtió en una criatura arruinada, perdida. En el huerto de Getsemaní, Cristo tomó nuestro pecado y pagó por él en la cruz. Y en el huerto cerca del Calvario, Cristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Señor Jesús, si no hubieses llevado a cabo tu misión en esta tierra,
no existiría el Evangelio. Si no hubieras ido a la cruz para morir por mí, no podría yo ser limpio de todos mis pecados. Si tú no hubieras resucitado, no habrías derrotado a la muerte. No habías vuelto al Padre. Tu Santo Espíritu no habría venido a mi vida. Por eso yo te doy gracias por haber culminado tu obra maravillosa, por haber cumplido la promesa de llenarme de tu poder para confesar a otros que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, y que solamente en ti podemos encontrar la salvación. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, pero también resucitaste para darnos vida eterna. Te amo, Señor. Amén y amén.